Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, hoy hablando de educación sexual. Recuerde que usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá con su opinión, interactuar con nosotros. Entremos a el proyecto que se está debatiendo y los problemas que tiene con respecto a las posiciones de ustedes y de las organizaciones que ustedes representan. Sí, bien. Cuando revisamos el proyecto de ley, lo primero que uno tiene que revisar es el ámbito de aplicación. ¿A quién se le va a aplicar esta ley? ¿A quiénes le aplican? ¿A quiénes se le aplican estas leyes? Estas leyes están aplicadas exclusivamente a los establecimientos de educación básica general, que es primaria, básica media, media que es la secundaria, y la universitaria, oficiales en Privados centros oficiales y públicos. Cuando tú miras este ámbito de aplicación, dejas de lado inmediatamente que esta ley se le va a aplicar a los mayores de edad. Mayores de edad fuera de las universidades, ¿sí? Es un ámbito de educación, de ambiente de educación donde se va a aplicar esta ley, por sobre todo los niños, niñas y jóvenes de este país. Cuando tú miras el ámbito de aplicación y sigues viendo el glosario de términos, te encuentras que define la educación integral en la sexualidad. Y me llama poderosamente la atención en este término que definen en la educación integral de sexualidad, donde establecen que contribuye a que se retrase el inicio de las relaciones sexuales, se reduzca la frecuencia de la actividad sexual sin protección, se disminuya el número de parejas sexuales y aumente el uso de métodos de protección contra el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual. Esto indica a grandes rasgos que le vamos a estar diciendo a los menores: estás teniendo relaciones sexuales, pero tú tienes que protegerte, tienes que utilizar métodos de prevención para los embarazos y demás, lo que me indica a mí que estamos promoviendo las relaciones sexuales con los menores de edad. En nuestro país está prohibida las relaciones sexuales con los menores de edad. Nuestro Código Penal prevé en su título 3 todo aquel que sostenga relaciones sexuales con menores de edad en distintas formas, sea o no con su consentimiento, es delito en este país. Entonces no podemos en un glosario introducir términos o conceptos que deja a la luz que es permitido las relaciones sexuales con los menores de edad. Parto por allí. Sigue el proyecto señalando que para confundir, porque cuando leemos este proyecto tiene una serie de elementos que confunde al lector, entonces no puede, por eso nos oponemos a que pase de esta manera. En el artículo 6, que habla de derecho a la salud sexual, a la salud reproductiva, se refiere el derecho de las personas al ejercicio responsable de su sexualidad. Pero cuando tú miras personas en Código Civil, es desde que naces hasta que mueres. Pero olvidémonos de ese tema, porque ya está establecido el ámbito de aplicación. No podemos pensar que no es son para las personas casadas, no, es ámbito de aplicación, escuela primaria y secundaria. Me gustaría regresar un momentito porque lo considero importante. Es verdad que no puede haber relaciones sexuales con menores de edad, pero las cifras indican que está habiendo relaciones de este tipo, entre menores de edad y de mayores de edad con menores de edad. Bien, entonces... bueno, en otro bloque tal vez vamos a hablar de alternativas, ¿no? Porque no Bien. es que por eso no podemos tratar el tema, o sea, es una realidad que está ocurriendo. ¿Usted considera que la definición como está promueve que haya ese tipo de relaciones? Desde el punto de vista que me toca a mí revisarlo, el proyecto, no solo ese concepto, el contexto completo de la ley, en su gran mayoría de los artículos, promueve que se dé las relaciones sexuales entre los menores de edad. Se reconoce el derecho de las personas al ejercicio responsable de su sexualidad. Señor, y cuando vemos el ejercicio responsable de la sexualidad, corresponde... Y lo liga a personas. Y lo liga a personas, o sea, pero niños, pues. Niños, o sea, a todas las personas, pero la ley ya reduce el ámbito de aplicación. El ejercicio responsable de su sexualidad. Si no está claro en el artículo, así mismo se va a aplicar. Todos los niños tienen el derecho al ejercicio responsable de su sexualidad, que no podemos, y quienes apoyan el proyecto dicen que el ejercicio sexual responsable de su sexualidad no quiere decir solamente relaciones sexuales, pero es que es el conjunto de todo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Evitar las menores embarazadas. ¿Y cómo se tiene un embarazo con una relación sexual? Entonces es contradictorio lo que promulgan con lo que escriben. Y así el artículo 6 establece, y es el polémico, que dice que estos derechos no irán en menoscabo al ejercicio responsable de la patria potestad, que es otros elementos negativos. Ha habido mucha controversia. Mucha controversia. Porque entiendo que ustedes argumentan que le arrebata la patria potestad. Y hay un contraargumento también. Y te lo puedo explicar, claro. Okay. ¿Por qué de nuestro punto de vista le menoscaba la patria potestad
de los padres hacia los hijos. Primero, que nuestra Constitución establece el derecho a la patria potestad, el artículo 59, lo desarrolla el Código de la Familia. El artículo 6 prevé en el ambiente de su normativa que la patria potestad se va a respetar en el ejercicio responsable de la sexualidad de los menores. Pero cuando tú lees una ley, la tienes que leer en el contexto general de la ley. Cuando te vas al artículo 22 de la misma ley, habla del derecho a la confidencialidad. Correcto. Si un menor de edad va a un centro de salud que prevé la ley a recibir atención para tomar anticonceptivos, utilizar preservativos y asesorarse en la salud, el ejercicio responsable de su sexualidad, dice, yo necesito que se respete el derecho a la confidencialidad de esto. Quiere decir que ni el médico, ni el centro de salud, ni la enfermera puede comunicárselo al padre de esta menor. Pero como pareciera que sí, porque arriba en el artículo lo dice. Y aquí entra el análisis de la norma. Una ley posterior, si en la misma norma hay dos artículos, prevalece el posterior. Correcto. Entonces prevalece el de la confidencialidad y los padres quedan cercenados en ese aspecto el derecho al ejercicio de la patria potestad. Quienes favorecen el proyecto, les he escuchado decir que es que los menores tienen miedo de llamar a sus papás porque les van a pegar, a golpear. Oiga, señores, ese es el 1% posiblemente de lo que pase con los menores. Todos los padres quieren saber que sus hijos van a buscar atención médica sin su consentimiento y sin su orientación. Y a eso es lo que nosotros adversamos de este proyecto. ¿Algún otro aspecto? Bueno, por supuesto. Confidencialidad, patria potestad. Patria potestad, en la obligatoriedad de la aplicación de la ley. Aquí en el artículo 8. El ámbito de aplicación. Y la obligatoriedad. Aquí ¿La obligatoriedad de qué? De la educación sexual. De la educación sexual en los currículos de todas las escuelas. Como está planteado, ¿no? El artículo 8, que dicho sea de paso, este anteproyecto, proyecto de ley 61, que es para abordar el tema de la educación sexual, únicamente tiene dos artículos que hablan sobre la educación. O sea, se sale un poco. Que es lo que nos llama mucho la atención, porque este articulado contempla un sinnúmero de temas, no solamente de educación, sino de salud sexual, de métodos, de cómo se van a proveer los métodos anticonceptivos, de fecundación in vitro, en los casos de violación, la atención de darle la anticoncepción de emergencia, que es una situación que también puede trastocar el protocolo de atención al momento de que una mujer haya sido víctima de violación. El proyecto en sí toca un sinnúmero de temáticas, que es por ello que se nos hace no potable al momento de abordar una problemática específica, que es la educación sexual. Entonces, si analizamos estos dos artículos, el artículo 8 nos preocupa porque él mismo establece que se hará obligatoria la inclusión de la educación integral en sexualidad. Ya sabemos en el glosario de términos que implica la educación integral en sexualidad, en la currícula de todos los niveles educativos oficiales y particulares de la República de Panamá. La educación será científica, no sexista, que promueva la igualdad, la equidad, el respeto entre hombres y mujeres y considerando los aspectos afectivos, biológicos, fisiológicos y éticos. El diseño curricular será responsabilidad del Ministerio de Educación y, para resumir, el Estado para tales efectos tendrá la responsabilidad de diseñar programas a fin de que la educación sea impartida a todo el personal administrativo, docente, educando, y así como a los padres, madres, tutores o acudientes en los centros educativos de la República de Panamá, fortaleciendo así la Dirección Nacional de Padres de Familia del Ministerio de Educación. En ese artículo han tratado de hacer todo o contemplar todo lo que se diseña o se trata de ejecutar en una política de educación, pero ese no es el problema. El problema está en que al hacer obligatoria la inclusión de un programa de educación integral en la sexualidad, no sabemos en qué se va a basar, y al hacerla no sabemos qué criterios. Se tiene que desarrollar por el Ministerio de Educación. Exacto, y al momento de hacerla obligatoria, ¿qué pasa si un padre de familia objeta el contenido de lo que pueda tener ese manual? Entonces, ahí el problema. Estamos conversando con la licenciada Gladys Quintero y Ana Melisa Español hablando de educación sexual. Volvemos después del cambio. Vamos a hablar de otros aspectos que nos quieren plantear acerca del proyecto. Vamos a hablar de si hay posibilidades de encontrar espacios comunes para el diálogo, para el consenso y de las alternativas. Ya regresamos. ECO 360.